Apreciados amigos y seguidores, es un placer para mí estar otra vez con todos vosotros y para aquellos que lleguéis por primera vez a mi canal, me presento, soy el doctor Miguel Don Gil y en el día de hoy quiero traeros a mi canal un tema muy interesante. Y quisiera empezar con una pregunta. Si yo os preguntase por un jefe de Estado del Reino de España que estuvo al frente del mismo durante más de 35 años, ¿qué imagen os viene a la mente? Seguro que os vendrá a la mente la figura del rey don Juan Carlos I. Pero, aunque la respuesta es totalmente correcta, también hay otra respuesta correcta que poca gente reparará en ella. Y me refiero a Francisco Franco. El general Francisco Franco fue igualmente jefe del Estado del Reino de España durante más de 35 años, al igual que Juan Carlos. Y digo bien, jefe de Estado del Reino de España. Francisco Franco, Reino de España, sí. El tema que analizaremos en el vídeo de hoy es: ¿fue o ejerció Francisco Franco rey de España? ¿Fue o ejerció Francisco Franco como rey de España? Esa es la gran pregunta. Y en el canal, en este vídeo, lo desvelaremos con todo lujo de detalles. Pero antes de seguir, quisiera invitaros a que los que sois nuevos os suscribáis a mi canal, activando la campanita para que el sistema os avise de cada nuevo vídeo que publico, y que si os gusta el vídeo, al final le deis me gusta, y si no seáis sinceros, darles no me gusta. Y en cualquier caso me gustará ver vuestros comentarios, vuestras dudas, inquietudes o todo lo que me queréis hacer llegar o sugerencias de nuevos vídeos, os lo apreciaré que me lo pongáis en comentarios. Y sin más, comenzamos. Como analizaremos a lo largo del vídeo, con todo lujo de detalles e informaciones precisas, Francisco Franco restableció la condición de reino de España y fijó su sucesión, como veremos, en la figura de un rey. Por lo pronto, y ese es el tema principal del vídeo, al frente de la jefatura del Estado, ¿fue Francisco Franco rey de España? ¿Ejerció, por otro lado, la potestad y las atribuciones que le son propias a un rey? Seguro que en estos momentos estáis muy sorprendidos con las preguntas que estoy haciendo. Quizás estaréis pensando, ¿y esta polémica? ¿Este historiador lo que nos está diciendo tiene fundamento? ¿Está loco? No, pues esto lo vamos a analizar ahora con seriedad. Estoy seguro que os sorprenderán mucho las respuestas que os voy a dar a continuación. Veremos la configuración de España como reino y el papel y las atribuciones de Francisco Franco al frente del mismo. Lo que os contaré os dejará sorprendidos, os lo prometo. Por ello es importante que os quedéis hasta el final del vídeo y no os perdáis ningún minuto para no perderos ninguno de estos tan interesantes detalles que os voy a dar. En total, primicia divulgativa. Sin más, comenzamos con el contenido y os reitero que os invito a que os suscribáis al canal. En primer lugar, cuando Francisco Franco gana la guerra civil en el año 1939, se erige como jefe de Estado de España, como todos sabemos. Con todo, recordemos que la Segunda República había abolido o acabado con la monarquía española. Ya no existía la monarquía, el Estado español era una república. España era por entonces una república y cuando llega al poder el general Francisco Franco tenía que tomar una determinación sobre la configuración del nuevo sistema de gobierno que definiría el nuevo sistema o Estado de España, mejor dicho. El término que se utilizó para definir la figura del propio general Francisco Franco y que llegará a establecerse oficialmente fue la de caudillo. Caudillo de España. Bueno, pues, ¿y qué significa esto de caudillo? Bueno, históricamente, originariamente, el término caudillo se designaba en la Roma clásica a los hombres que encabezaban y dirigían las tropas armadas, es decir, jefes o cabecillas militares,
especialmente a aquellos que en la península ibérica se resistían a la conquista del Imperio Romano. Ya en la Edad Media la palabra empezó a aludir a los jefes guerreros, no solo aplicada al tipo paradigmático del Cid, sino también, por ejemplo, a los cabecillas de las taifas musulmanas. El mito del caudillo y su culto salieron así pues casi plenamente establecidos cuando termina la contienda de la Guerra Civil Española. Como tal caudillo, Franco pretendía reunir todas las legitimidades que podían caber. Eran la religiosa, la militar, la política, pero también la popular, la adhesión del pueblo español. Incluso se presentaba a sí mismo como el caudillo de todos en ese sentido, pretendiendo rodearse de un halo de patriotismo por encima de las diferentes facciones que lo seguían. Estaban los falangistas, los pretendientes, o los que seguidores, mejor dicho, de los carlistas, los monárquicos de la monarquía tradicional española, que anhelaban la figura de Alfonso XIII, entre otros, ¿no? Más allá de la construcción mitológica, la figura del caudillo se convertirá en la clave del régimen que se estaba construyendo, y en este sentido su significación podía variar en función de los distintos proyectos o ideales que rivalizaban en el interior del nuevo Estado. Así, pero centrándonos en lo que nos interesa, desde el área monárquica, las alabanzas al caudillo escondían un proyecto de restauración de la monarquía. Para los monárquicos, el caudillo hacía la historia y la monarquía era la historia. Franco era el devenir y la corona era el objetivo, lo que se debía llegar a ser. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Consecuentemente, auguraba una evolución del nuevo Estado, siendo el último periodo la restauración de la monarquía. El poder total del caudillo debía traducirse, por tanto, en el histórico papel de hacedor o creador de reyes. Y vamos ahora a la interesante cuestión del momento en el que Francisco Franco aprueba una ley, en concreto la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado del año 1947, que es una ley muy importante, es la quinta ley fundamental aprobada dentro de las 8 leyes fundamentales que organizaban los poderes del Estado durante el gobierno del general Francisco Franco. ¿Y por qué es importante esta ley de sucesión? Bueno, es importante porque ahí se regula quién debería o cómo se debería sucederle, pero se sustraen una serie de informaciones de gran implicación jurídica y política muy interesantes. Lo que en principio podría parecer una sencilla ley para disponer el modo de esa sucesión en la jefatura del Estado se convirtió en una ley con un contenido sorprendente, como digo, y que tiene muchas implicaciones para el Estado español. Os proyecto ahora en pantalla el documento originario de la ley firmada por Francisco Franco. Pues bien, esta ley de sucesión de 1947 establece la Constitución de España nuevamente como reino. Es decir, España en 1947 a nivel oficial vuelve a ser un reino tras 16 años desde la salida de la Guerra Civil. Sí, habéis oído bien, en el año 1947 España se restablece como un reino, siendo el jefe del Estado Francisco Franco, jefe del Estado del Reino de España. Ello supone que Francisco Franco estuvo al frente del restablecido Reino de España desde 1947 hasta su fallecimiento en el año 1975, siendo de facto, vamos a decirlo así, regente del Reino de España, dado que no había rey, al no haber dispuesto Franco la ocupación de dicha dignidad por la dinastía histórica de la Casa de Borbón, personificada en la figura de don Juan de Borbón, o en otra dinastía real por él elegida. Siguiendo el análisis de esta interesante y curiosa ley, que no ha sido suficientemente difundida al público en general, se establece que la sucesión de Francisco Franco, y esto también es importante, en la calidad de jefe de Estado, debe recaer en una persona que será propuesta por él a título de rey o regente del reino,
con la condición de que tenía que ser aprobado por las Cortes españolas. Parece lógico que si se restablece en 1947 el Reino de España, piense en la figura de un rey para sucederle en la figura de la jefatura del Estado. Lo que sorprende es su posición a nivel jurídico durante esos años. Ahora vienen las grandes preguntas. ¿Qué era entonces Francisco Franco desde 1947 hasta 1975 en su fallecimiento? ¿Solo jefe de Estado? Si queréis saberlo en profundidad, debéis quedaros hasta el final del vídeo, os impactarán los secretos que os voy a desvelar. Acercaros mucho, mucho a la pantalla. El caudillaje de Francisco Franco se transformó, a tenor de la ley de sucesión en la jefatura del Estado de 1947, en una modalidad elegida para representar o personificar la jefatura del Estado del Reino de España. La figura de Franco como caudillo de España, y atención, por la gracia de Dios, se configuró como la expresión canónica jurídica oficial fijada a través de las monedas que se van a empezar a emitir o a acuñar desde ese año 1947. Os proyecto ahora como un ejemplo una de estas monedas del Reino de España. Pues bien, estas monedas, pero también en monumentos, plazas y edificios públicos, se acuña esta expresión de Francisco Franco, caudillo por la gracia de Dios. Una denominación de poder de origen divino que recuerda la intitulación de origen medieval de los reyes europeos. Los reyes son reyes en tanto que por gracia de Dios, porque el poder emana de Dios. No es algo casual. Todo estaba bien pensado, cada texto, cada palabra estaba muy bien elegida. Quisiera destacar que ese triunfo de la solución monárquica a la sucesión en la jefatura del Estado tomó forma de instauración, no de restauración. ¿Y por qué digo esto? Teniendo en cuenta el sistema ideológico sobre el que se asienta el nuevo Estado franquista, el mecanismo sucesorio estaba destinado a avalar la continuidad del contenido sustancial del nuevo Estado creado con Francisco Franco. Por tanto, la designación de un sucesor a título de rey suponía una instauración de la monarquía, no una reinstauración. Por tanto, atacaba el sentido o el fundamento básico de la monarquía, que es su carácter hereditario. El rey que sucediese a Franco sería rey en tanto que nueva creación y no como sucesión histórica. Esto hay que tenerlo en cuenta. El contenido de dicha ley fue tan sorprendente que don Juan de Borbón, padre del futuro rey don Juan Carlos I, y que entonces era jefe de la Casa Real de España y el legítimo heredero de los derechos al trono de la corona española, se pronunció mediante el denominado Manifiesto de Estoril el 7 de abril de 1947. Se hace público el manifiesto en el que denuncia la ilegalidad de la ley de sucesión, porque se proponía alterar la naturaleza de la monarquía sin consultar con el heredero al trono, que era el propio don Juan de Borbón. Bien, volviendo a la figura de Francisco Franco, como jefe de Estado del restablecido Reino de España, lo que está claro es que era regente del Reino de España a todos los efectos, aunque en su modo de proceder y de actuar y de hacer uso ciertas prerrogativas, actuó de tal modo que estaba actuando y usando prerrogativas de un auténtico rey, es decir, que a efectos prácticos o de hecho estaba actuando como si fuese un rey, aunque no se intitulase como tal. Como ha señalado el historiador Paul Preston, a partir de la promulgación de la referida ley de sucesión en la jefatura del Estado de 1947, el general Franco actuó, y cito textualmente, al modo de un monarca en el recientemente proclamado Reino de España y tomó para sí las prerrogativas reales. ¿Cuáles son esas prerrogativas reales? Las vamos a ir viendo y os sorprenderán. Hay que decir que con esa ley de sucesión además se establecen ciertos organismos propios de una monarquía. En primer lugar, se establece el Consejo del Reino, que es un órgano corporativo que funcionó durante la dictadura franquista, creado en esa ley de sucesión de 1947. Era un alto consejo que asesoraba al jefe de Estado en la toma de decisiones de su exclusiva competencia, es decir, un órgano consultivo asesor del jefe de Estado del Reino de España.
Un curioso antecedente del Consejo del Reino es la institución del mismo nombre que apareció en el proyecto de Constitución del año 1929 durante una anterior dictadura, la dictadura de Primo de Rivera. Y Francisco Franco, como jefe de Estado del Reino de España, tenía pensado que su sucesor fuera don Juan Carlos de Borbón, hijo de don Juan, con el cual no tenía una buena relación, y nieto de Alfonso XIII, desde los años 40, razón por la cual lo trajo a España. Es decir, que si la ley de sucesión se publica, se firma en 1947, Franco se va a entrevistar con don Juan de Borbón en el año 1948 a bordo del Azor, en una fotografía que tenéis a continuación y os proyecto de ese histórico encuentro. Pues bien, en ese encuentro en el Azor, don Juan va a autorizar a que su hijo fuese a España a educarse como una forma de acercarse o acercar la Casa Real a Francisco Franco. Lo que don Juan no sabía era que Franco no estaba pensando nombrarlo como sucesor a él, al trono, sino a su hijo, cosa que no estaba en la mente de don Juan, lógicamente. Juan Carlos va a llegar a España cuando solo tenía 10 años y Francisco Franco se ocupará de educarlo. Sin embargo, tal decisión de que fuese el futuro heredero a título de rey no se plasmó en ninguna disposición oficial hasta dos décadas después, como veremos, cuando en un decreto sobre prelación de autoridades se hace referencia implícita a Juan Carlos como heredero de la corona, pero eso ya lo veremos. Y quisiera hablar ahora de un hecho que es muy sorprendente, de una atribución real, auténticamente real, propia de las monarquías, de la cual va a hacer mucho uso Francisco Franco. Si la ley de sucesión de 1947 establece a España como reino, al año siguiente, en el año 1948, Franco, como jefe de Estado del Reino de España, va a profundizar en las atribuciones propias de una monarquía y va a actuar como un monarca. Con la ley del 4 de mayo de 1948 sobre concesiones, va a restablecer la legislación nobiliaria anterior. La República, la Segunda República, va a abolir todo lo que tiene que ver con legislación nobiliaria, y lo que hace Franco con esa ley del 4 de mayo de 1948 es que la va a restablecer, es decir, la legislación que era del tiempo del rey Alfonso XIII. Pero aún más, mediante un decreto del 4 de junio de 1948, que desarrolla esa ley, también equipara como títulos reconocidos del reino aquellos títulos concedidos por los pretendientes de la dinastía carlista y los iguala o equipara a títulos del reino. Sobre la dinastía carlista no me voy a referir mucho aquí porque yo hice un vídeo en mi canal sobre la dinastía carlista y os invito a que lo veáis, os pondré el enlace al mismo en la caja de descripción del vídeo y seguro que os va a resultar muy interesante. Pero hay que decir que en cuanto a títulos nobiliarios la cosa no queda aquí. Ahora vais a abrir muchos la boca cuando os diga lo siguiente: como titular de la jefatura del Reino de España, Francisco Franco actuó como un auténtico rey y creó y concedió títulos nobiliarios. Sí, he dicho bien, títulos nobiliarios. A lo largo de los años, desde 1948 hasta el año 1974, va a conceder un total aproximado, por resumir o sintetizar o englobar, un total aproximado de unos 40 títulos nobiliarios de nueva creación creados por él, como jefe de Estado al frente del Reino de España. Esto es una atribución propiamente real de la cual él hizo uso. Y es un hecho constatable, hasta 40 o casi 40 títulos nobiliarios creados por él. Ello es una muestra del ejercicio de una potestad clara, atribuida o propia a los reyes. Además, y más sorprendente aún, si cabe, Francisco Franco reconoció y autorizó para su uso legítimo en España, como títulos del reino, títulos que fueron otorgados por el que realmente era el auténtico jefe de la Casa Real Española, don Juan de Borbón.
el legítimo heredero al trono, según la tradición monárquica. Así, por ejemplo, autorizó para usar en España el título de duquesa de Badajoz, concedido por don Juan de Borbón a su hija Pilar de Borbón en el año 1967 con motivo de su casamiento, y el cual va a ostentar hasta su fallecimiento en el año 2020. Dicho título es un título de la Casa Real que otorgó, como digo, a su hija por motivos de su boda. Pero si tiene legitimidad o validez en España para su uso, no será porque lo conceda el verdadero titular de los derechos dinásticos de la Casa Real Española, sino porque Franco lo da legitimidad jurídica como título del Reino de España. Es el nuevo y restablecido Reino de España, que él es el jefe de Estado, en el año o a partir del año 1947. Esto es muy sorprendente. Por otro lado, también en esta misma línea, autorizó para usar en España el título de Duque de Cádiz, concedido también por don Juan de Borbón a su sobrino Alfonso de Borbón y Dampierre en 1972, un poco tiempo después. Y quisiera hablar ahora de otros usos de derechos históricos privativos o propios de la corona española, de los cuales hizo uso Franco al frente del Reino de España. En este caso, quisiera referirme al derecho de presentación. ¿Y qué es esto? Y esto tiene que ver con las relaciones con la Santa Sede. Bueno, el derecho de presentación era una prerrogativa real concedida por el Santo Padre a ciertas monarquías europeas de la Edad Moderna, es decir, del siglo XVI al XIX, siendo el más destacado el caso de los reyes católicos y sus herederos en la monarquía hispánica. Por este derecho, aunque la Santa Sede es la que nombra a los obispos o nuevos obispos, los reyes tenían la potestad o el derecho de presentar la terna de varios candidatos que consideraban idóneos, y el Papa o el Santo Padre es el que elegía al final al que iba a ser obispo, pero entre esos candidatos que se le presentaban. Es decir, que el rey tenía la potestad de proponer a aquellos candidatos que eran más afines a su causa o que tenían el perfil que él deseaba. Pues este derecho, que lo van a tener todos los reyes de España, va a continuar vigente en España a pesar de la Revolución Liberal y se garantizó por el Concordato del año 1851, pero lógicamente la Santa Sede, ante la política anticlerical de la Segunda República, lo dio por derogado. ¿Pero qué ocurre después? Tras la Guerra Civil, y también viendo la ayuda del denominado Bando Nacional, al frente del cual estaba Francisco Franco, que dio bastante ayuda a la Iglesia Católica, la Santa Sede volvió a reconocer el derecho de presentación de obispos al nuevo jefe del Estado del Reino de España, el general Francisco Franco, por la gracia de Dios, a través o plasmado por el Concordato Español del año 1953. Es decir, ese derecho histórico de la monarquía española se va a respetar, que lo mantenga el jefe de Estado del Reino de España, que en ese momento es Francisco Franco. Por ese motivo tenemos las sorprendentes fotografías de cómo es el propio Francisco Franco el que, después de la ordenación episcopal, impone el birrete a los nuevos obispos, una vez seleccionados, como digo, y ordenados por la Santa Sede, y una fotografía tan sorprendente como esta os la proyecto a continuación. Bueno, habréis visto que la fotografía es sorprendente, como el propio Francisco Franco pone el birrete al nuevo obispo. Llama la atención, pero esta fotografía no es algo irreal o un trucaje, un Photoshop, sino que tiene un fundamento en lo que os acabo de explicar. Por otro lado, hay también algunas sorprendentes fotografías en las que Franco es acompañado por autoridades eclesiásticas y llevado bajo palio. Os muestro una de ellas. Pues bien, es algo del todo sorprendente, en tanto que el palio se reserva para cubrir las imágenes de la Virgen, de los santos, y la custodia solo cuando lleva dentro la hostia consagrada, que para los católicos es el cuerpo de Cristo. Pues bien, se le va a dar esa prerrogativa o ese honor de llevar a Francisco Franco bajo palio, que, como digo, era solo reservado para esas
cuestiones o condiciones específicas dentro de la tradición de la Iglesia Católica en el caso de España. Bien, desde el fallecimiento de Francisco Franco en 1975, el titular del derecho de presentación pasará a ser, ya como rey, Juan Carlos I, pero él no llegó a utilizarlo. La Constitución de 1978 considera al Estado como aconfesional y el nuevo concordato o acuerdos de 1979 ya no recogen tal prerrogativa, que es, pues vamos a decir, algo fruto del pasado que no tiene fundamento. Solo la Santa Sede es la que debe tener la potestad de elegir a los candidatos más idóneos. Y quisiera referirme ahora a un hecho muy importante, y es el momento en que Francisco Franco nombra ya oficialmente a Juan Carlos de Borbón como sucesor al trono, como sucesor en la jefatura del Estado a título de rey. Ejerciendo la dignidad de un rey, podemos decirlo así, de facto o de hecho, Francisco Franco nombra a Juan Carlos príncipe, y atención, príncipe de España, no príncipe de Asturias, conforme la tradición dinástica real española. No debe confundirse este título de príncipe de España con el de príncipe de Asturias, que es el título tradicionalmente ostentado por el heredero al trono de España. En concreto, el 22 de julio de 1969 se promulga la esperada ley de designación del futuro jefe de Estado en la persona de don Juan Carlos de Borbón como sucesor del general Francisco Franco en la jefatura del Estado a título de rey. Veamos una fotografía del acto de juramentación de Juan Carlos ante las Cortes del Reino al lado del general Francisco Franco ese día. Pues bien, fruto de esa ley, se le designa como heredero al trono y se le concede un título sin precedentes o antecedentes en España, el título de príncipe de España. En la creación y en la denominación del título de príncipe de España no hay nada de casual, estaba muy bien pensado. Franco crea dicho título para evidenciar que él es el destinado a sucederle como futuro rey, por eso lo nombra príncipe, pero no le concede ni reconoce como príncipe de Asturias, título históricamente ligado a los herederos de la corona en el Reino de España. Lo que viene a significar que si lo nombraba príncipe de Asturias, reconocía la legitimidad dinástica de su padre, don Juan de Borbón, como legítimo rey y ocupante al trono de España. Y por eso él decide nombrarlo príncipe de España, para desvincularlo con la antigua monarquía y vincularlo a esa nueva monarquía que él instaura conscientemente. Juan Carlos va a ostentar dicho título desde 1969 hasta el 22 de noviembre de 1975, cuando asumió la jefatura del Estado tras la muerte del general Franco. El título llevaba además asociados el tratamiento de Alteza Real y los honores militares correspondientes a los capitanes generales del ejército. En 1971, además, mediante un decreto se establece oficialmente el guión y el estandarte del Príncipe de España, el cual os proyecto a continuación. Pues bien, Juan Carlos I, como rey de España, va a ser fruto de esa jurisprudencia emanada por las Cortes franquistas y bajo la connivencia, lógicamente, de Francisco Franco. Una vez que fallezca el general Franco, jefe de Estado del Reino de España, va a ser reconocido por las Cortes del Reino. El 22 de noviembre de 1975 se produce la solemne proclamación en las Cortes de don Juan Carlos I como rey de España. Y una fotografía de este acto tan importante os la proyecto ahora. Pues bien, en este acto es proclamado como rey de España. Pero debemos tener presente que don Juan Carlos I era rey de España a partir de este momento, sancionado por las Cortes del Reino de España, bajo la legislación desarrollada por la jefatura del Estado de Franco, pero don Juan Carlos I, a pesar de ser descendiente de Alfonso XIII, era, digamos, un rey nuevo, reconocido políticamente,
pero sin legitimidad dinástica. Recordemos que su padre, don Juan de Borbón, seguía siendo el titular de los derechos dinásticos y el pretendiente al trono de España por derecho histórico y dinástico. Entonces, podemos decir que desde el 75 Juan Carlos I es rey de España, pero sin la legitimidad dinástica. Y esa legitimidad dinástica va a llegar en el año 1977. En mayo de 1977, en una sencilla y breve ceremonia que se celebra en el ámbito familiar del Palacio de la Zarzuela, don Juan de Borbón renuncia oficialmente a sus derechos dinásticos, cediéndoselos a su hijo para que asuma la jefatura de la familia y la Casa Real Española. Os proyecto una imagen de este significativo momento en la historia de la Casa Real de España. Pues bien, en este momento se une, por tanto, en este simbólico y significativo acto, la monarquía instaurada por Francisco Franco con la legitimidad monárquica histórica de España. Don Juan Carlos I era, a partir de entonces, rey de España con toda la legitimidad gubernativa, histórica y dinástica. Por su parte, don Juan de Borbón, durante el resto de su vida, conservará el título de conde de Barcelona, uso que será ratificado mediante un decreto del año 1987. Os animo a que en este sentido veáis mi vídeo sobre el pudridero real del Escorial, dado que en él cuento cómo, a título simbólico, en la sepultura en el Panteón Real que está reservada en el monasterio del Escorial para don Juan de Borbón, lleva en la inscripción la intitulación en latín de Juan III, conde de Barcelona. El número tercero, simbólicamente, significa la intitulación que debería haber llevado si hubiese reinado, como un pequeño gesto a su vida y abnegada dedicación a España y la cesión de sus derechos dinásticos en la figura de su hijo. Pues bien, hasta aquí llega mi vídeo. Creo que os he rescatado algún hecho histórico sobre la historia del Reino de España que os resultará sorprendente. Espero que os haya gustado. Os animo a que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho y activéis la campanita para que os avise de cualquier novedad de mi canal. Y si os gustó, darle me gusta y, por favor, espero vuestros comentarios. Es un tema muy curioso ver cómo, de facto, de hecho, Francisco Franco fue rey de España y usó prerrogativas que eran propias de los reyes, aunque él no se intituló como rey, pero de facto ejerció como tal. Espero, como digo, que os haya gustado y me despido de todos vosotros hasta un próximo vídeo. Os envío un gran abrazo.